Estamos con Benito Baranda y los últimos acontecimientos de nuestra iglesia ameritan una conversación y una reflexión. El tema de, bueno, la renuncia del Papa para todos fue una sorpresa. Sí, fue una sorpresa, pero cuando él explica brevemente por lo que alcanzó a decir y el pequeño documento que escribió y lee sus últimas intervenciones en el Vaticano, publica lo que habló, la homilía y las explicaciones que después también terminó dando los últimos días, uno entiende algo de lo que está ocurriendo. Quizás la punta del iceberg, pero por lo menos entiende que un Papa que se da cuenta de que hay que hacer muchas transformaciones en el Vaticano y que esas transformaciones por el gobierno de la Iglesia y que no cuenta con las energías para poder hacer esas transformaciones. Y da la impresión, como lo han dicho algunos también, y fue la misma impresión que me quedó a mí cuando leí todo esto, que está bastante solo en el entorno de la gente que lo rodea, de los equipos que trabajan con él. Si hubiese estado quizás más acompañado no habría tenido este sentimiento de falta de energía para hacer transformaciones, porque habría tenido un grupo importante de personas al lado que lo hubiesen acompañado con mayor fortaleza para hacer estas transformaciones. ¿Por qué crees tú que quedó tan solo así, como para poder hacer todas estas transformaciones que requiere hoy día? Bueno, yo tengo mis interpretaciones particulares en torno a esta situación. Él viene de una iglesia, a diferencia de Karol Wojtyła, que venía, el Papa Juan Pablo II, que venía de la iglesia polaca, viene de una iglesia, la iglesia alemana, que es una iglesia bastante austera, una iglesia que no es muy monárquica como en el caso del Vaticano o el caso de la iglesia italiana, que no tiene esta podría decirse como adoración hacia las autoridades eclesiásticas. Las relaciones son bastante horizontales, imagino, en la iglesia alemana. Está muy contaminada por la iglesia luterana y por la iglesia evangélica y por el mismo carácter alemán. Y él llega al Vaticano, por supuesto, a trabajar al Vaticano como teólogo primero, y después llega a ser Papa, elegido como Papa. Imagino que se dio cuenta que había que hacer muchas transformaciones, que el estilo de él costaba encajarlo en esto. Y esas transformaciones lo pillan en medio también de una gran crisis de la Iglesia, crisis negada por muchos, inclusive por autoridades eclesiásticas, que dicen que no hay conflicto, que no hay crisis. Bueno, eso es querer, ¿no es cierto?, al final negar la realidad. La verdad nos va a hacer libre, y la verdad es que hay una profunda crisis. Basta nomás ir a misa los días domingos en las parroquias de la periferia de Santiago y ver que una gran cantidad de estas parroquias tienen menor cantidad de feligreses de las que tenían hace 10 años atrás, 15 años atrás, hubo 5 años atrás. Y eso no ocurre en Chile, ocurre en el resto del mundo. Ve la cantidad de jóvenes que se han plegado a la iglesia también. Lo atractivo que resulta el mensaje como es presentado por la Iglesia Católica, por nosotros los católicos, a la juventud también es bien complejo. Y bueno, y todos los otros casos que fueron ocurriendo, ¿no es cierto?, con estos comportamientos casi delictuales de muchas personas y autoridades eclesiásticas. Entonces el Papa se ve enfrentado a algo que a lo mejor no esperaba, con la contundencia y a los ataques también de parte de fuera de la iglesia, pero también desde dentro de la iglesia, como él decía. Los más grandes ataques los ha tenido dentro de la iglesia hacia él, que son los que más lo han debilitado. Y yo creo que el Papa da un paso al lado justamente para permitir que a lo mejor surja una persona con mayor energía, como lo dice él, con mayor contundencia para hacer estas transformaciones. Hay que rezarle mucho al Espíritu Santo, ¿ya? Hay que armar una cadena de oración gigantesca, porque si no es una gran oportunidad la que estamos viviendo. Ojalá que la Iglesia siga desnudándose de sus poderes y pueda ser más permeable al juicio externo, a las opiniones externas y especialmente a la jerarquía, ¿ya? La jerarquía eclesiástica. El resto de la gente somos permeables a la crítica todos los días, partiendo por nuestros hijos, por la gente que está en la calle, por la gente con la cual trabajamos. La jerarquía, por supuesto, es más complejo. Si miramos los canales que hay y que en el fondo son los que pueden salir, uno también sabe quién los eligió, quién los nombró. Por lo tanto son casi todos muy conservadores.
Pero uno se puede llevar sorpresa. Sí, pero diríamos, claro, hay que creer, porque si uno analiza todo el resto, nadie esperaba quizás lo que hizo mismo Benedicto. Pero así, a primera vista, aparecen más bien conservadores, que no hay, entre comillas, como diríamos, progresistas dentro de esos. Pero bueno, uno siempre se puede llevar sorpresa de las cosas que va ocurriendo. Además, el Espíritu Santo yo creo que nos acompañará. Estamos en el mundo haciendo oración muchos católicos para que así ocurra en el cónclave. Y si uno se remite a la elección de Carlos Wojtyla, Juan Pablo II, es bien extraordinaria, porque un papa que viene de Polonia, él había trabajado allá como arzobispo, ¿no es cierto?, cardenal, no estaba metido en la curia como lo estaba, ¿no es cierto?, Benedicto ahora, el cardenal Ratzinger. Entonces hay algo notable en esa elección. Por supuesto, el último periodo de Juan Pablo II es un periodo con mayor deterioro, quizás no con un gobierno tan enérgico como al inicio, y trae un frescor también para la Iglesia. Uno podrá tener crítica a muchas cosas que hizo él, pero la verdad es que trae un frescor y un resurgir de la Iglesia, con sus viajes, con sus palabras, con su cercanía, con su manera también de presentarse al mundo, que no dejó de ser magnética y atractiva. Con Benedicto XVI es impresionante. Yo estaba en Haití cuando fue elegido, y estábamos viéndolo en una televisión en la carpa de los aviadores chilenos, en una conexión directa con el Canal 7, y fue una sorpresa, por supuesto que sí, fue una sorpresa. Yo no tenía tanto conocimiento de él, lo ubicaba, me tocó estar una vez con él en Roma, y él no tenía tanto conocimiento, pero ya los primeros pasos fueron muy importantes para la Iglesia, ¿ya? El reconocer todo el daño que había provocado un grupo de personas haciendo uso de su autoridad eclesiástica hacia otras personas vulnerables, los delitos que habían cometido, y el poder abrir esa ventana a la Iglesia, yo creo que es un paso gigantesco. Y por supuesto quedan muchos otros pasos, pero ese paso yo creo que hizo a la Iglesia muy vulnerable. Mientras más vulnerable, más puede actuar el Espíritu Santo. Mientras menos vulnerable y más asociado a los poderes terrenales, menos espacio tiene el Espíritu Santo para actuar, porque le vamos cerrando las puertas y nos vamos enredando en los poderes de este mundo, y los poderes de este mundo, cuando nos enredan mucho, nos alejan del espíritu de la buena nueva. ¿Y tú crees que de los que hay montones, tienes alguna idea de quién podría, o quién podría ser el que hiciera más transformaciones? Bueno, los que han aparecido yo no los conozco, salvo Angelo Scola, que el cardenal, el arzobispo de Milán, que fue profesor nuestro cuando estudiamos allá, y lo conozco más como teólogo, no lo conozco desde el punto de vista pastoral, no tengo una opinión pastoral de él, porque él estuvo en Venecia, después en Milán, y habría que preguntarle más a la gente que trabajó con él como pastor. Lo que sí, bueno, todos tienen un currículum amplio en teología, filosofía o doctorado. A mí me encantaría un pastor. Yo creo que lo que requiere la Iglesia hoy día es un gran pastor. Las verdades las tenemos claras. No me gustaría una persona que entre en las discusiones europeas acerca de la fe, por muy importantes que sean para Europa, pero no lo son tanto para América Latina y para el resto del mundo, para África. Y me gustaría un papa, ¿no es cierto?, que efectivamente se revincule con energía con las personas más excluidas y que viven en situaciones de mayor dolor y abandono, que efectivamente pueda dar un rol protagónico a los laicos, que ya definitivamente nos ayuda a madurar en la fe y en la práctica de nuestra fe, y no nos sigan infantilizando dentro de la estructura de la Iglesia, y que inicie con mayor energía también reformas muy pertinentes a esta especie de corte que es el Vaticano, entendiendo, ¿no es cierto?, que hay una autoridad más piramidal que va a permanecer, pero hay tantas reformas que hacer. Por ejemplo, qué valor tienen las conferencias episcopales, cómo quitarle la presencia al Vaticano a través de los nuncios dentro de los territorios, y que definitivamente se acaben las nunciaturas y las representaciones del Papa sean a través de los mismos arzobispos o primados de los países que él nombra. Bueno, todo eso es una gran reforma del gobierno de la Iglesia. Y dentro de las parroquias también, en lo micro, hay reformas muy importantes, como los laicos asumimos la administración de las parroquias,
y los sacerdotes o religiosas que se vinculan pasan a ser servidores de estas comunidades de laicos y no directores, ni jefes, ni patrones, ni gerentes de esos territorios. Bueno, toda esta reflexión ojalá que se haga pronto, ¿no es cierto?, y permita que la Iglesia se refresque desde su propia identidad, que es lo que ha costado mucho, sobre todo en el último periodo de Juan Pablo II y durante Benedicto XVI, que tuvo una presión muy fuerte, ¿no es cierto?, por esta gigantesca ola de denuncias que se dieron en el occidente. Cuando uno observa y piensa que en Latinoamérica y África es donde hay mayores hoy día católicos, sin embargo las posibilidades son menos, mínimas en el fondo por la cantidad de cardenales. Como yo estoy, hay que rezar por el Espíritu Santo para que obviamente a lo mejor surja algo de ahí. Esto es como la mayor cantidad de representantes están en estos continentes y sin embargo no son tan fuertes, diríamos. Eso parece un poco al sistema político chileno. Claro, la suma de América Latina y África, por supuesto que sí, pero si tú comparas la cantidad de católicos en número absoluto, por supuesto que está América Latina, pero después está Europa. Entonces sigue estando Europa, a pesar pero África, por supuesto, va creciendo más rápido, también India. O sea, si uno quisiera decir de dónde proviene la mayor cantidad de sacerdotes, dónde están formando, dónde hay mayor fervor y dónde está creciendo la fe, por supuesto que uno puede ver en ese mundo. Yo siempre digo que la Iglesia católica es una iglesia universal, que no necesariamente tú tienes que nombrar un papa o elegir un papa que sea de una determinada nacionalidad, porque te puede tocar un papa latinoamericano que sea extremadamente conservador, extremadamente teólogo, doctor en esto, en lo otro, y que sea cero pastoral. Y te puedes encontrar otro que es un europeo que tiene una alta preeminencia de lo pastoral, del trabajo con la comunidad, y que tiene una predilección por estos continentes, ¿no es cierto?, donde está esta iglesia más renovada, más en la búsqueda de una coherencia más profunda. Entonces, yo creo que más allá de la nacionalidad, lo que hay que procurar es y rezar mucho para que el Papa que salga, ¿no es cierto?, de este cónclave, sea un Papa que nos colabore para vincularnos de manera más profunda con el Evangelio y que como que nos renueve por dentro el gozo de servir al Señor. Y yo creo que eso ha costado mucho. Las discusiones en el último tiempo, como han estado tan enturbiadas por estas tensiones internas de la Iglesia, por todas estas denuncias, ¿no es cierto?, al final se nos ha apagado parte de ese frescor, de ese deseo de llevar una buena noticia al mundo. Y nos hemos enredado también con los poderes terrenales, porque hemos querido mantener espacios de poder vinculados a las legislaciones de los países y no vinculados a los testimonios y anuncios nuestros. Por supuesto que las legislaciones de los países son importantes para nuestra iglesia, pero mucho más importante es que vivamos el Evangelio. Y nos quedamos pegados más en la lucha de valores a través de las leyes que la lucha de valores a través de la práctica y del testimonio nuestro. Y debería haber un reequilibrio allí. Y yo creo que ese reequilibrio, ojalá que el Papa que venga pueda permitirnos ese reequilibrio. Si uno habla también a nivel latinoamericano, siempre se recuerda la teología de la liberación, y los últimos papas le han dado, pero como tarro, diríamos, a la liberación. Hasta yo diría el inicio de Benedicto XVI, pero Benedicto XVI tuvo algo que es notable, que nombra como reemplazante de él a una persona que es cercana a la teología de la liberación, o por lo menos amigo del fundador y cercano, está en los circuitos cercanos. Entonces, creo que es difícil estar en contra de la teología de la liberación. Cuando te enredas mucho lo teológico, por supuesto que ellos dirán que tiene una estructura marxista, dirán todo lo que quieran decir. Uno podría decir que tiene una estructura aristotélica, todo lo que habló Santo Tomás, no sé, cualquier cosa podría decir. Pero la cercanía con la pobreza está tan clarita en el Evangelio. O sea, si tú no tienes cercanía con la pobreza, es muy difícil conocer a Jesús personalmente. O sea, es así, es fuerte. Todas las personas que se forman como sacerdotes, como religiosas, si no tienen cercanía con la pobreza en su formación, es difícil que sean después portadores de la gran noticia de esta buena nueva de Jesucristo. Y basta ver algunas y algunos de ellos que no han sido formados en este vínculo y en este reconocimiento, y que son una lata, que son cero testimonio, cero alegría,
cero entusiasmo, cero conmoción. Entonces yo creo que hay que volver a eso, volver a revitalizar, ¿no es cierto?, lo que es el vincularnos con las personas en situación de exclusión social, de abandono, de marginalidad, de pobreza, para volver a redescubrir al Señor en el vínculo con ellos. Y yo creo que allí me da la impresión que Benedicto XVI tuvo una acentuación de esto en el último tiempo. Basta leer sus cartas. Las cartas son extremadamente conmovedoras, las cartas en este ámbito especial. Hay mucho tendría que ver también la comunidad eclesial de base. Claro, exactamente. Uno de los elementos yo creo que hay que hacer nuevamente, como refundar, son las comunidades eclesiales de base. Si los laicos, hombres y mujeres, no participamos activamente con nuestras comunidades en la vida de la Iglesia, se va a apagar la fe, se va a apagar fuertemente por responsabilidad nuestra, por supuesto, no por responsabilidad del Señor. Ya el Señor ha dejado en libertad a sus seguidores, y esa libertad, que es muy preciada, la hemos mal utilizado, ¿ya? En el caso específico de Chile, basta ver el testimonio de nosotros que tenemos mayor poder o mayor cantidad de dinero, la gran mayoría somos católicos, ¿ya? Porcentaje mucho más alto que la media de la cantidad de personas del resto del país cuando lo ven de manera porcentual. Bueno, hay una llamada de atención, y una invitación a que salgas de ti mismo para servir a los demás, mucho más que defender determinados valores morales, especialmente los movimientos más conservadores, la clase alta en relación a la Iglesia. Tú tienes que procurar cómo vas abriendo oportunidades para que esas personas puedan reconocer su propia dignidad y puedan comenzar a transformar su propia vida de la mano del Señor. Y eso nos ha costado mucho en el último tiempo. ¿Piensas tú que desde el punto de vista de participación en este cónclave se ha criticado mucho a aquellos cardenales que de alguna manera, por omisión, por lo que quiera, protegieron en el fondo a los sacerdotes pedófilos? Se sabe que ellos tienen que participar, pero me refiero desde el punto de vista ético, no sé. Bueno, en los países donde han sido sancionadas las personas por la ley, donde han sido sancionados, salvo un caso que yo recuerdo, el resto de las personas, de los cardenales, han permanecido en sus países. Recuerdo un caso de un cardenal de Estados Unidos que fue llevado al Vaticano, me parece que era el de Boston, y trabajaba en San Pablo Extramuros y en otros lugares. Tenemos Estados Unidos, tenemos el caso de O'Malley, que ha sido bastante nombrado. Pero todos esos cardenales están en sus países y existe la justicia civil en esos países, entonces yo no tengo tanto temor. No hay que tener cuidado con repetir lo del libro de los miserables, perseguir a las personas hasta reventarlas. Yo creo que lo que acaba de ocurrir con el cardenal el escocés de Inglaterra, ¿no es cierto?, que se quedó sin cardenales electores, O'Brien, ¿no es cierto? Yo creo que es una demostración de que a lo mejor va a ser difícil comprobar delito en el caso de él, pero él reconoce que cometió esos delitos y que yo le exacerbaría mucho eso, porque en el momento actual lo que hay que procurar es que efectivamente el Espíritu Santo tenga espacios para actuar, y yo creo que esa es la preocupación de la Iglesia hoy día, más que decir si este tiene que estar, si este no tiene que estar. Piensa, los cardenales electores hace 500 años atrás deben haber sido elegidos por los príncipes, por los reyes. Entonces yo no sé si vale la pena destinar energía a revisar cuántos han sido nombrados por Juan Pablo II, cuántos por Benedicto XVI. La verdad es que el hecho es que hoy día la realidad demuestra que los que están son los que tienen que elegir. Entonces, más que... Ha habido quizás un exceso de preocupación por parte de los medios, quizás sea un impacto lo que fue la renuncia de Benedicto XVI, y de ahí ha surgido todo un tremendo. Porque si tú te das cuenta, yo me pienso decir, ¿qué impacto tiene lo que dice la Iglesia en mucha gente? Claro. Muchas cosas. Yo creo que la renuncia es porque no nos había tocado. Claro. En otros siglos tocó, pero en este siglo no nos había tocado. Toda nuestra generación a nadie le había tocado. ¿Ya? Entonces nos tocó la muerte de Juan Pablo I, que fue tremendo para todos los que estábamos allí, porque era un papa con esa sonrisa que te conmovía interiormente, ¿ya? Pero no nos había tocado la renuncia que sí podría haber hecho a su debido tiempo Juan Pablo II, cuando ya el deterioro de salud ya era muy acentuado. Pero
Lo mismo Juan Pablo II le puede haber criticado a la Compañía de Jesús de que el padre Arrupe ya no gobernaba porque estaba muy enfermo, no lo quiso aplicar él en su vida. ¿Ya? Que insólito. Yo siempre lo meditaba y decía que impresionante lo duro que trató él al padre Arrupe y cómo él no fue capaz de tomar conciencia que tenía que dejar el cargo producto de su estado de salud, que está muchísimo peor y con dificultades graves de movilidad en relación a lo que le ocurrió, ¿no es cierto?, a Benedicto XVI. Y hay gente que dice, no, que con eso el Papa demostraba que podía llevar adelante el gobierno. Mentira. Si uno para dirigir tiene que estar en buen estado de salud, tiene que viajar, tiene que juntarse con gente. El Señor no nos quiere deteriorados dirigiendo la iglesia, nos quiere dentro de la iglesia y a lo mejor deteriorados. Y él podría vivir en un monasterio y dentro de la iglesia deteriorado y haber seguido rezando como lo hace hoy día Benedicto XVI. Entonces, yo no me preocuparía tanto de los cardenales que están son los que son, fueron elegidos algunos y otros no, hay menos latinoamericanos de lo que hubo en el conclave anterior, los que van a votar, pero bueno, eso es parte. Hay una cadena, por ejemplo, de personas que están hablando por un cardenal en particular y se lo dividieron y te cae a la sala, ¿ya? El cardenal por el cual tienes que rezar. Bueno, yo creo que hay que armar ojalá nuestra misa, invoquemos al Espíritu Santo, pidamos para que efectivamente la persona que sea elegida a partir del cónclave nos ayude a caminar los próximos 20 o 30 años como iglesia, siendo más humilde, mucho más humilde de lo que hemos sido, desprendiéndonos mucho más de los poderes terrenales, sin atacarlos y sin destruirlos, sino diciendo yo voy a seguir vinculado con los poderes terrenales, voy a seguir vinculándome con los estados, pero no voy a ser un contrincante de esos estados. Tengo que demostrar con mi vida que lo que quiero hacer efectivamente es colaborar con que esta buena nueva de Jesucristo impregne al mundo, más que empezar a convencer a un montón de gente o modificar leyes o presionar a los estados. Ya lo que termina, pervirtiendo al final la labor de nosotros los cristianos.